giberelinas. Pero es en este momento preciso cuando se debe aplicar un regulador de crecimiento, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Las giberelinas no regulan un evento específico, sino que interactúan unas con otras. Es decir, la giberelina, las fitohormonas, la giberelina no me va a dar una sola respuesta como crecimiento, sino tiene que haber otras involucradas, ¿sí? Para obtener yo crecimiento debo tener involucradas las auxinas, las citoquininas también, no así el ácido abscísico y el etileno. Las giberelinas siempre van a dar positivo para crecimiento, pero negativo para flor. Esto solo para aguacate, porque hay incluso algunas plantas ornamentales que al aplicar giberelinas obtienes flores, pero solamente se da en esas especies, no para el aguacate. Negativo también para la formación de raíces, o sea, yo por más giberelinas que aplique externamente, no voy a tener raíces en el aguacate. Estamos hablando del aguacate. Las giberelinas las necesitamos en etapas de desarrollo del árbol. Colombia tiene la particularidad de tener un clima muy dinámico, dando como resultado una síntesis de giberelina muy prolongada. Y es cuando en algunos árboles crecen desproporcionalmente, solo en crecimiento vegetativo. Esto es lo que le llamamos que se van en puro vicio. Recuerdan ahorita lo que vimos de que los factores bióticos y abióticos, cuando yo tengo muchas señales por parte de los factores bióticos sobre el árbol de aguacate, me va a desencadenar mucha síntesis de giberelina, una tras otra. Y el árbol va a recibir órdenes de producir crecimiento vegetativo y producir crecimiento vegetativo. Y algunas especies de aguacate, algunas variedades, perdón, de aguacate reaccionan más que otras. Este es el caso del Santana y el Choquet. Si podamos unos árboles viejos de Choquet o de Santana, cuando sale el crecimiento vegetativo, como tienen troncos muy fuertes, van a producir demasiada giberelina y se van a ir desencadenadamente produciendo giberelinas, y esto dando como consecuencia crecimientos vegetativos que es muy difícil parar. Ya una vez que se desencadena esa reacción, es como un tren que es muy difícil ya parar. Y entonces nos da como resultados árboles que se van en puro vicio y no los podemos cambiar. Es difícil cambiarlo. Sí se puede, pero es difícil cambiarlo. Sí, lo que pasa es que, exacto, a mí tampoco me llegó, me tocó contactar a mi mamá porque no están enviando correos. Pero tú tienes WhatsApp, yo te Bueno, voy a enviar ahí como esto es tal un el poquito mensaje que complicado, pero yo, sí quiero hacer hincapié en este funcionamiento, que es el tema base de esta charla. ¿Cómo funciona? Estamos hablando de las giberelinas. ¿Por qué las giberelinas? Porque es donde tienen acción todos los reguladores de crecimiento. Todos los reguladores de crecimiento lo que van a hacer es detener o inhibir la síntesis de giberelina. Aquí en el recuadro, en la pantalla, estamos viendo una fitohormona. Imaginemos que esa fitohormona es la giberelina. Claro que puede ser una citoquinina también, pero para este caso es una giberelina. Cuando ya se desencadenó la síntesis de giberelina y no lo detuvo, esas giberelinas se transportan por el xilema y empiezan a avanzar. Llegan hasta las células en cuestión, que son las células de los brotes nuevos, los brotes vegetativos nuevos en el árbol. Llega la fitohormona, ¿sí? Y lo primero que hace es adherirse a una proteína receptora. Esa proteína receptora se acompleja junto con la fitohormona, ¿sí? Y a ese complejo se le llama hormona receptor. Bueno, esa hormona receptora, a su vez, va en una enzima especial, ¿sí? Esa enzima especial ya está por dentro de la célula, ¿sí? Es la que recibe la orden de la proteína receptora, que a su vez recibió la orden de la giberelina. Bueno, entonces, esta enzima especial, ¿sí?, va a desencadenar una cantidad de actividades enzimáticas dirigidas principalmente al ARN mensajero. El ARN mensajero está
en, en todo el citoplasma, ¿sí? Y ese viaja y se mete al núcleo para llegar hasta donde están los cromosomas, para ligarse a un codón específico, dando como resultado, interactuando con un gen, para que le diga a este gen, ponte a hacer esto, ponte a hacer estas reacciones para que desencadenen o una floración, o un crecimiento vegetativo, o producir más frutos, o hacer un cuajado. Eso depende a qué gen y cómo está dirigido. Es importante mencionar que para que esto ocurra, ¿sí?, debe haber 3 condiciones principales. La primera condición es que haya la suficiente cantidad de fitohormonas en las células adecuadas, ¿sí? Cuando yo tengo una desproporción de síntesis de giberelina, que es el caso como el de los árboles que les comentaba el Santana, una producción exagerada de giberelinas, ¿sí?, esto me va a saturar las células y siempre van a estar haciendo el mismo trabajo. Se les va a olvidar hacer otra cosa. Siempre van a estar recibiendo la orden de a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y no van a dejar de crecer, ¿sí? La otra condición es que las células adecuadas deben reconocer la fitohormona en cuestión. Esto es, que tengan disponibles las proteínas receptoras. Porque aunque yo tenga muchas fitohormonas, si yo no tengo la proteína receptora, no va a haber esa comunicación con la célula. La proteína receptora no va a encontrar, si no hay proteína receptora, no hay comunicación hacia adentro de la célula. Y ese es el caso de cuando se dice en campo, bueno, apliquemos tal fitohormona de manera foliar para inducir una floración. Y lo aplicas y no pasó absolutamente nada. Y vuelves y lo aplicas y no pasó absolutamente nada. ¿Qué pasó? Si se supone que la combinación de estas fitohormonas me desencadena una floración, sí, pero no había la proteína receptora. Y si no hay proteína receptora, no hay nada. No hay quien le dé la orden a la célula de que produzca flores. La tercera condición es que la proteína receptora debe poder encontrar la enzima correspondiente, que son las enzimas que se comunican con el núcleo, que se comunican con el ARN mensajero, que a su vez se comunica con los genes que están dentro del núcleo, ¿sí? Todo esto es para poder explicarles cómo influyen los factores bióticos y abióticos, incluso si yo no tengo buenos microorganismos en el suelo, incluso si yo no le estoy dando buena comida al árbol. Porque yo le puedo estar dando nitrógeno, fósforo, potasio muy bien, pero se me olvidan los elementos menores. Y esos elementos menores son los que me ayudan a tener una buena reacción bioquímica dentro del árbol. Si yo no tengo la proteína receptora porque fertilicé mal, así aplique fitohormonas, no va a funcionar nada. Si nosotros aplicamos las fitohormonas de manera externa mediante foliares, debemos tener en cuenta la potencia de la fitohormona. ¿Sí? Si no hacemos esto, podemos tener problemas. ¿Cómo sabemos qué potencia tiene una fitohormona? Vamos a hablar en el caso de las citoquininas. Salimos un poquito del tema de las giberelinas y vamos a hablar de las citoquininas porque creo que esto es importante. Perdón, porque no había pasado la filmina. Si yo estoy utilizando una citoquinina de alto octanaje, ¿sí?, muy potente, como el caso del TDZ, y yo aplico una dosis de 3.5 centímetros por litro, porque oí que allá que un producto X que tiene citoquinina lo aplicaron al 3.5 y no pasó nada, y traspolo yo la información y aplico eso con una fitohormona citoquinina de alto octanaje, lo más seguro que voy a hacer un desastre en el árbol. Por eso es que muchos asistentes técnicos prefieren no involucrarse con la aplicación de fitohormonas en el cultivo de aguacate, porque si tú no sabes qué potencia tiene, qué octanaje tiene, entonces puedes hacer un desastre.
Por lo tanto, es importante cuando se vayan a usar las fitohormonas en el cultivo de aguacate, ver a la marca, hablar con la marca y preguntarle, bueno, ¿esta qué tan potente es? ¿De dónde proviene esta citoquinina? ¿De dónde proviene esta gibberelina? Las gibberelinas en el mercado del aguacate, en los foliares, generalmente son nada más el AG3 y el AG4. En las auxinas, sí hay varios tipos de auxinas en el mercado. En las citoquininas también. Pero es muy importante hablar con los fabricantes para que nos digan qué tan potentes son, porque en eso va la dosis. Si yo aplico de una fitohormona muy potente una dosis baja, pues si no tengo las proteínas receptoras no va a pasar nada. Si tengo las proteínas receptoras voy a tener el objeto el resultado deseado. Pero si yo aplico una dosis alta de una fitohormona de alto octanaje, lo más probable es de que vaya a dañar los árboles. ¿Sí? ¿Cómo se dañan? Se enroscan las hojas, se doblan, se queman en las puntas, una floración completamente exagerada y no con no largos, los palitos no son largos sino son muy cortos, todo arrecholado, parece como una coliflor. Eso es cuando se pasaron en el efecto de las fitohormonas, ¿sí? Porque estas fitohormonas de cualquier tipo y de donde provengan pueden ser perjudiciales. Existe otro tipo de productos que son precursores de fitohormonas, que son los llamados bioestimulantes, ¿sí? Pero eso es un tema diferente que después lo podamos tocar. Y es que él no silenció en otra todo. charla. Pero que está bien, ¿verdad? Ok, factores que influyen en la eficiencia de un bioregulador. Este de bioregulador pues puede ser las fitohormonas, ¿sí? El evento fisiológico objetivo, o sea, ¿qué es lo que estoy tratando de obtener? Quiero que crezca, quiero que deje de crecer, quiero que saque flor, quiero que llene fruto, quiero que cuaje más, ¿qué es lo que quiero? ¿Sí? La química del compuesto, lo que estábamos hablando ahorita, qué productos tiene, qué octanaje tienen las fitohormonas, ¿sí? Si vienen alejadas con aminoácidos, y esto es muy importante, porque una fitohormona solita como tal, en el medio ambiente, se descompone con la luz y con los factores bióticos en cuestión de segundos, no dura mucho. Pero si va complejado con un aminoácido o con ácidos carboxílicos o con cualquier otra sustancia orgánica, puede durar más, hasta que llegan al punto en donde queremos que actúe siempre y cuando encuentre la proteína receptora. ¿Sí? Esto es muy importante mencionarlo porque si yo estoy dirigiendo, vamos a suponer árboles de la variedad Lorena, que es una fisiología más dinámica, que tienen las flores, los brotes florales embuchados en estado 3, ya en floración irreversible, como dice el doctor Samuel Salazar. Y yo aplico una fitohormona, pero esa fitohormona no le cayó a las yemas, la fumigación estuvo mal hecha, nada más se hizo por encima, le cayó a las hojas, no cayó en la yema en donde yo necesitaba que hiciera el trabajo, entonces no hice nada, porque ya no se mueven. Es muy difícil que entre por una hoja y se mueva hasta allí, hasta donde están las yemas florales. Lo óptimo cuando estoy aplicando fitohormonas de manera externa es que lleguen a donde yo quiero que actúen. El momento de aplicación, y esto es supremamente importante, para todos los reguladores de crecimiento y las aplicaciones externas de fitohormonas, el momento de aplicación es lo más importante. Si ustedes tratan de regular el crecimiento y hacen una aplicación fuera del momento adecuado, no se hace nada, no pasó nada. Igual con las fitohormonas. Si lo hacen, yo quiero que mi árbol de Lorena florezca, o mi árbol de Hass florezca, voy a aplicar unas fitohormonas.
Me cuidé de estar bien preparado con el árbol, ¿sí? Pero hice la aplicación mal. ¿Por qué? Porque las yemas no estaban ni siquiera en estado 1, no estaban ahí, nada más latentes, pero de forma vegetativa, terminando en punta. Ni siquiera estaban redondas. Entonces, nada, no, es así, hacer la aplicación en el momento adecuado. La cantidad del ingrediente activo, no porque le pongas más, va a funcionar mejor, sobre todo en los reguladores de crecimiento. Si la dosis que te dijeron, apliqué 5 centímetros, no, yo le voy a echar 7 o 7.5 para que funcione mejor. No, no por aplicar más funciona mejor. Sobre todo en las fitohormonas también. Yo quiero agrandar frutos, inducir división celular, voy a aplicar citoquininas, voy a agarrar a X producto foliar del mercado, le voy a echar 10 centímetros por litro. No, puede hacer un desastre, o puede hacer lo contrario. Lejos de hacer crecer los frutos, los va a dejar más pequeños. La cantidad de ingrediente activo. Esto está en proporción, el método de aplicación. Si yo utilizo un método de aplicación con una bomba de espalda de motor, pero utilizo la misma dosis que viene en el tarro, no estoy haciendo nada, porque yo tengo que calcular lo que le va a caer a cada árbol, la dosis en centímetros, en partes por millón que le va a caer a cada árbol, y tengo que calcularla de acuerdo a la recomendación del fabricante, ¿sí? Saco yo la proporción para aguacate estándar, 1 hectárea, 204 árboles, lo divido sobre la recomendación en litros por hectárea, y sobre lo que yo veo que le va a tocar a cada árbol de ingrediente activo, eso es mi estándar para ese árbol, ¿sí? Pero si yo cambio el método de aplicación y en lugar de gastarme el estándar de 300 a 450 litros por hectárea, me estoy gastando 50 litros por hectárea, no estoy aplicando lo que el fabricante dice para que haga efecto. Eso es supremamente importante. Ahora sí, ¿qué es Austar? Austar es un paclobutrazol. El paclobutrazol es un triazol que inhibe la síntesis de gibberelina. Así también reduce la cantidad de ácido oxícico-etileno y ácido indolacético, aumentando la cantidad de citoquininas. Cuando yo interrumpo la síntesis de gibberelinas, doy lugar a que otros procesos sean adelantados, principalmente las citoquininas. Los subproductos de la síntesis de gibberelinas son el ácido oxícico, el etileno y el ácido indolacético. Si yo interrumpo la síntesis de gibberelina, por consiguiente también voy a interrumpir la cantidad de ácido oxícico producido por el árbol, el cual es el causante directo de tirarme frutitos. Ok, ¿qué hace el Austar? El Austar regula el crecimiento vegetativo. Si yo estoy interrumpiendo la síntesis de gibberelinas, estas no van a viajar hasta la parte vegetativa, en la parte aérea del árbol, dando por consiguiente no detener por completo el crecimiento del árbol, sino hacer los entrenudos más cortos. Es un producto que no contiene herbicidas como penetrantes de la molécula. Como ya habíamos hablado, es un inhibidor de la síntesis de gibberelina, es traslocado por el xilema, ¿sí? Acorta la distancia entre nudos siempre. Siempre que se hace una aplicación, siempre va a haber acortamiento de la distancia entre nudos. Esto lo hemos observado en varios cultivos, no nomás en aguacate. Es característica de la aplicación del Austar. Incrementa el cuajado de los frutos, sí, si lo aplicas en el momento adecuado. No es ley de que, bueno, entonces se les da la recomendación, hágalo ya, aplique ahorita que es el momento, pero se tardan 15 días en encontrar el producto, en comprarlo,
se tardan otros 15 días en donde lo llevan a la finca, pasados 30 días lo aplican, ya se les pasó el momento. Si no lo haces en el momento adecuado, no vas a obtener ese resultado. Eso tiene que ser muy puntual. ¿Quién es Austar? Austar es Chemical Direct Limitada en Australia. El producto es hecho en Australia. Contiene el 98-99% de pureza de ingrediente activo. Esto es muy importante. Tiene 3 penetrantes para mejorar la absorción. Hay 25 años de experiencia en el mercado, ¿sí? Hay presencia en 22 países. Ahorita en Colombia hemos estado promocionando mucho el producto, dando a conocer las experiencias de otros países, tanto como todos los trials que se han hecho en Colombia, en 4 departamentos diferentes, en todas las variedades de aguacate. Se atienden 52.500 hectáreas de aguacate en todo el mundo. La experiencia es a nivel mundial en reguladores de crecimiento. No es una empresa nueva ni acaba de salir, sino ya tiene muchos años, pero aquí en Colombia es relativamente nuevo porque apenas estamos adecuándonos a tecnologías nuevas. El Austar es parte integral de un manejo de aguacate. Para que el Austar funcione, y es muy importante porque esto aplica para las fitohormonas, aplica para cualquier regulador de crecimiento. Si tú quieres que un regulador de crecimiento funcione, si tú quieres que una aplicación de fitohormonas funcione, tienes que asegurarte que desde un principio el árbol esté en buenas condiciones, sobre todo para reguladores de crecimiento. En el caso nuestro, nosotros hacemos la aplicación en lo que le llamamos collar de drench, ¿sí? Que es del tronco para abajo hacia la raíz. Pero si el agricultor seleccionó mal el terreno, no es un terreno bueno, es un terreno que da problemas por la cantidad de limo y arcilla que tiene, y fuera de eso tiene un material genético muy mal seleccionado, de manera tal que hay incompatibilidad en el tronco, no se va a notar, no va a ser el efecto deseado, ¿sí? Igual, si yo quiero promover raíces, si voy a aplicar unas muy buenas auxinas que hay en el mercado, ahorita hay en el mercado en Colombia, hay muy buenas auxinas para promover raíz, pero resulta que yo tengo unos árboles con una exagerada incompatibilidad, con una raíz del patrón, un tronco del patrón de 10 centímetros y un tronco superior de gas del doble, de 20 centímetros. No, el árbol no va a poder, por más auxinas que le tires al piso, no va a poder. Ahora, también necesito tener una nutrición adecuada. Vamos a suponer que se seleccionó bien el terreno, que hay un material adecuado, pero estoy deficiente en la nutrición. Como yo les explicaba, aplico muy buen nitrógeno, fósforo, potasio, pero se me olvidan los menores. O aplico muy buen nitrógeno, fósforo, potasio y menores, pero se me olvida aplicar calcio. Se me olvida aplicar enmiendas. Entonces el árbol va a estar deficiente en eso, entonces no va a producir lo suficiente reacciones bioquímicas dentro del árbol, no voy a tener las proteínas receptoras, y por más que haga y le aplique, no voy a obtener los resultados que necesito. El control de plagas y enfermedades es supremamente importante, porque muchas de las veces dices, bueno, voy a inducir un muy buen cuajado, e induces el cuajado, teniendo una buena nutrición, teniendo una buena selección de terreno y material adecuado, pero no controlas plagas, y vienen y se te caen todos los fruticos, entonces no se hizo nada, ¿sí? Vamos a suponer que sí se controló plagas y enfermedades, pero no hay podas de formación. Para Colombia son supremamente importantes las podas de formación. Un árbol de libre crecimiento en Colombia no funciona. Así lo siembres 8x8, 9x9, no funciona. Va a crecer tan rápido que se va a juntar unos con otros. Apenas se junten unos con otros y se empiecen a tocar las ramitas laterales y empieza a dar, sí, tus 150 kilos por árbol que te prometieron, pero puros corocitos. Ese es un problema aquí en Colombia. Así que las podas de formación son supremamente importantes para un cultivo de aguacate en Colombia. Si tú los sembraste muy juntos, te toca hacer más podas. Si los sembraste separados, bueno,
puedes hacer las podas correspondientes, ¿sí? Ahora, el cuajado y el llenado. El cuajado y el llenado están de la mano con la nutrición, ¿sí? Siempre vamos a tener un problema característico en Colombia, siempre. Esto yo lo he observado en 4 o 5 departamentos en donde hay aguacate. Cuando se tiene un terreno en donde siempre va a haber algunos elementos menores que no suben hasta las hojas, tienes que complementar con nutrición foliar, a fuerza. La nutrición foliar es clave para tener cuajado y llenado. Porque tú puedes tener un muy buen análisis de suelo, un muy buen plan de nutrición, aplicando las cantidades, incluso he visto fincas que hasta cada 45 días fertilizan, ¿sí? Pero de todos modos se les caen los frutos. ¿Por qué? Cuando hacen un análisis foliar, es que no está subiendo, falta magnesio, falta zinc, falta oro, no hay nada de eso. Tenemos mucho manganeso, tenemos mucho hierro, o sea, hay otros elementos que sí suben, pero hay otros elementos que no suben. Entonces, es importante estar monitoreando con análisis foliares para ver qué elementos menores no suben, incluso hasta el fósforo no subió. Entonces, se caen, los frutos se caen. Y dicen, vean, se pusieron todos rojitos como unas pelotitas y se cayeron. Deficiencia de zinc y deficiencia de fósforo. Lo corroboras con un análisis foliar y te das cuenta que eso es. Por eso, siempre que nosotros llegamos a una finca que nos dicen, nosotros queremos usar el regulador de crecimiento, y llegamos y vemos estos problemas, le decimos, señor, no se puede. Porque el producto no es mágico, no es la panacea de todos los males y te va a solucionar tus problemas. Es que no cuaja, es que se caen los frutos. No, el producto no es para eso. Sirve para cuajado, sí, cuando tú reúnes todas esas condiciones y que tienes tu cultivo muy bien. Pero si estás deficiente en algo, no va a funcionar. Eso tenlo por seguro que no va a funcionar. Bueno, este es un ejemplo, ¿sí?, de un árbol que se le aplicó el producto. Tuvimos muy buena respuesta en el calibre de los frutos. Siempre hemos tenido esa respuesta, los entrenos muy cortos y aumenta el calibre de los frutos. Una ventaja que tiene este regulador de crecimiento es de que, por ejemplo, esta finca se aplicó en julio. Se aplicó en julio, ¿sí? El efecto duró hasta que se cosechó en diciembre. Los árboles se quedaron ahí pasmaditos, no crecieron, cosa que le gustó mucho al dueño de la finca, porque se ahorró que poco de plata en las podas. Y aparte, escalaron los calibres. Ellos sí tenían buenos calibres, pero no tenían jumbos, no tenían calibre jumbo. Y empezaron a notar que con la aplicación pudieron obtener calibres jumbo. Con aplicaciones subsiguientes puedes lograr este efecto deseado, que es un cuaje exagerado. Cuando los árboles no están bien nutridos, no es bueno hacer aplicaciones de reguladores de crecimiento, porque puedes obtener este efecto de un cuaje exagerado. Cuando hay un cuaje exagerado y los árboles no están bien nutridos, que tú sabes que no están bien nutridos, vas a tener problemas de que el árbol te da la cosecha, pero se va a palotear, ¿sí? Y nosotros lo que menos queremos es que después digan, no, pues apenas apliqué yo ese producto y vea, esos árboles se enfermaron. Es que no estaban bien, no estaban preparados para tener ese efecto. ¿Cuál efecto? El efecto es, como detienes el crecimiento, haces que los entrenudos sean más cortos, el árbol busca la eficiencia, y toda esa energía que se iba a desperdiciar en crecimiento vegetativo se va a llenado de frutos, a cuajado y llenado de frutos. Este es un ejemplo de llenado de frutos, cómo crecen los frutos con muy buen tamaño y muy sanos, ¿sí? Claro que también tenían en esa finca muy buen control de plagas y enfermedades. Lo único que no estaba bien eran las podas, no tenían podas de realce, no tenían podas de aireación. Eso influye mucho para el control de plagas y enfermedades. No en esta campaña, porque ahí ya sacaron muy buenos frutos, sino en la siguiente.
Esta es una fotografía en donde pueden apreciar que no es nada más un solo fruto el que estaba bonito, sino todos estaban muy bonitos. Este es un ejemplo en donde se ven con y sin aplicación, ¿sí? Ahí se puede apreciar la cantidad de los frutos y que es toda una canastilla con frutos de muy buen calibre. Estos son los calibres que se recogen, ¿sí? Es el efecto que nosotros le llamamos de escalada de calibres. Este 432 son casos excepcionales, no todos salen así. Con aplicaciones subsiguientes hemos observado en otros países como Australia, como México, como Nueva Zelanda, en donde esta tecnología ya está implementada desde hace años y después del año 3, la mayoría de los frutos empiezan a salir de ese tamaño. Se reduce la cantidad de frutos por árbol, pero todos alcanzan ese tamaño jumbo que generalmente todos desean. Muy grande, ¿no? A la derecha es un árbol que sí se le aplicó el Austa, a la izquierda un árbol que no se le aplicó. Esta es una finca en Guática, Risaralda. Este es un ejemplo sin aplicación. Yo quise incluir este ejemplo para verlo en plata, porque es muy bonito decir, se aumenta el rendimiento, sí, salen muy bonitos los calibres, pero bueno, la plata, ¿cómo está? Estos son los precios que se tomaron del año pasado, no son de este año. Entonces, en un árbol que no se le aplicó, se agarraron todos los calibres, se sacaron los calibres, cuánto fue el peso de cada uno de los calibres, y se puede notar que la mayoría de los calibres están en el 20, 22, 24, que es algo muy normal para Colombia. Casi todos los árboles tienen este comportamiento típico. Hay algunos que se van hasta más abajo, 24, 26, 28, pero esto es la media normal en Colombia. Encontrar que la mayoría de la finca tiene calibres de 20, 22, 24. Entonces este árbol, hablando en pesos, me produjo 76,000 pesos. Contra un árbol que sí se le aplicó, que me escaló los calibres, ahora sí ya tengo 12 a 14, 16 y 18, y son precisamente los que tienen los precios más caros, me llevó hasta 96,000 pesos, ¿sí? Esto me dio una diferencia como de 20,000 pesos de no aplicar contra sí aplicar. Entonces, si yo tengo en cuenta que la aplicación por árbol me va a costar de 3 a 4,000 pesos, pues sí vale la pena aplicar y me da ganancia. O sea, la aplicación se paga sola. Esto es un análisis hecho por AGQ, que lo hicimos en una finca, a petición del cliente, que dijo, yo quiero estar seguro de que la fruta que voy a exportar no tenga el PVZ, ¿sí? Entonces mandamos a hacer el análisis de residualidad a AGQ, pero lo mandamos a hacer hasta España, ¿sí? Y eso se tardó, del momento de la aplicación a la cosecha pasaron 83 días, ¿sí? La ficha técnica dice 80, pasaron 83 días y no pasó nada, pasó tranquilísimamente. ¿Cómo se aplica? Como yo les había dicho, esta es una aplicación en el collar de Drench, igual se aplica en mango. Eso en esa particularidad tiene, que en mango y en aguacate se aplica igual. El doctor Ostra en Sudáfrica hizo una investigación muy completa para Austar, Australia, en donde se buscó cuál era el método más eficiente para aplicar el Austar. Y se encontró que este era el método que daba mejores resultados. Y desde entonces lo aplicamos así. Este es en una finca en Marinilla. Ahí está la dueña de la finca, un servidor de camiseta negra, el dueño de Austar, con también una camiseta negra, no más que mono, y nuestro distribuidor de Austar para Colombia. Del lado izquierdo de la pantalla se puede apreciar el crecimiento vegetativo tan exagerado. Eso fue ya después de la aplicación. Del lado derecho, donde está la señorita, se puede apreciar que floreó
pero el crecimiento vegetativo fue muy poquito, los entrenudos muy cortos casi ni se aprecian. Entonces del lado izquierdo se puede apreciar los brotes vegetativos que tienen casi 1,5 metros, 2 metros, y del lado derecho se ve que no creció, que se quedó pasmado. Pero no es que el árbol esté pasmado, sino que está creciendo despacio. Que esa es la preocupación de muchos agricultores que dicen, bueno, si deja de crecer y entonces la próxima floración, ¿qué? Y es que les explicamos, crece tan despacio, avanza unos 20, 30 centímetros y luego después viene la siguiente floración. Por eso siempre hacemos el hincapié de que tenemos que ir a la finca y ver cómo están los árboles, en qué condiciones están, y para poder determinar la dosis exacta. No se trata de que nos compren más y que le apliquen más, no. Se trata de que apliquen exactamente la cantidad que es para que obtengan el resultado que debe ser. Esto es un ejemplo de Australia. Esto es en la primera aplicación. Si se fijan, es un terreno plano, tienen fertirriego, ¿sí? Casi todos los cultivos en Australia tienen fertirriego. Esto es justo una semana después de la primera aplicación. Los árboles se ven así como con las hojas de orejas de perro. No es que estén enfermos, sino es el efecto Austar. Eso se agachan un poquito las hojas y después se levantan, ¿sí? Es donde se empieza a detener el crecimiento. Este ya es en una segunda aplicación, es la misma finca, pero ya en la segunda aplicación, en la siguiente campaña, en donde se ve que los árboles están igual que en la primera aplicación. Ya esto es en la tercera aplicación, ¿sí? Ahí se ve que es un cuaje exagerado. Eso no se logra desde la primera aplicación. Hemos tenido casos excepcionales en Lorena, en donde sí hemos obtenido este resultado. Pero vuelvo y le repito, no es bueno obtener estos resultados cuando los árboles los tienen a media fertilización, ¿sí? Porque sobre todo Lorena, lo más seguro es que se van a palotear. Este es en Australia, también esos mismos resultados que hemos obtenido acá en Colombia, en diferentes zonas. Esos son calibres jumbo, resultados que hemos obtenido tanto en Caldas como en Apia Risaralda, con frutos de ese calibre. Este es en México, ahí se puede ver los árboles muy diferentes a los australianos, sin poda de levante, no les hacen esa poda, de realce, perdón, no les hacen una poda de clareo, los árboles van creciendo derecho. Claro, los árboles están en su casa, pueden crecer hasta 5, 6, 7 metros y de todos modos siguen produciendo aguacate bueno, pero es una tierra muy diferente. Una de las principales diferencias que yo he visto entre México y Colombia es que allá no hay deficiencia de calcio, pero sí hay de hierro. Y aquí pasa exactamente lo contrario. Acá casi todos los suelos tienen deficiencia de calcio, pero hay mucho hierro. Habrá que ver qué hierro es, si es férrico o ferroso, pero hay mucho hierro. Bueno, esta es la presentación. Desgraciadamente no me dio el tiempo como para hacer una sesión de preguntas, pero ahí está mi WhatsApp, ahí están mis correos. Cualquier pregunta que tengan, con todo gusto les voy a contestar todas de manera individual, porque aquí se batalla mucho con el sistema. A ver si puedo. Ahí me están oyendo. Claro. Sí, lo escuchamos perfecto. Con Álvaro, sí. Ok. Sí, lo escuchamos perfectamente. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver si me permite el sistema hacer una pregunta, porque ahorita está Eso queda al lado del Hotel Estelar. Al lado del Hotel Estelar. ¿Aló? Bueno. El momento de la aplicación, ¿en qué etapa fenológica del cultivo? ¿Y se ubica? Ok. El momento de aplicación. Es muy importante resaltar que nosotros hemos hecho pruebas en árboles desde que tienen 1 año y medio de altura.
acá en No, le Colombia. tocaría devolverse Pero el momento y hacer óptimo, la glorieta de Presto. es cuando está empezando el brote vegetativo. Para Mirolito. Apenas empieza el brote Y vegetativo, que la primera tiene metida a unos mano derecha. 5 a 10 centímetros, es el momento óptimo. Es cuando está empezando No, a porque generarse esta todas no- las giberalinas. Ingeniero, ¿Sí? pongo un momento en silencio todos para que usted pueda hablar porque hay una persona que está hablando y no se le Ah, escucha. ya. Es que pensé que... Ah, listo. No, sí, entonces siga. ¿Cómo? Por favor, ponga en silencio Es que ahí todos. se está oyendo a alguien que está hablando por teléfono. Sí, Exacto. que Sí, está dando señor. unas direcciones ahí. Entonces, pon en silencio a todos y cuando alguien quiera preguntar, entonces tú vuelves y Sí, habilitas, señor, le toca buscar el ¿vale? retorno. Desactiva el audio de todos. Aló, ¿me A ver. escuchas? Aló. ¿Aló, sí me Aló, escuchan? Aló. Ingeniero, desactiva el audio de todos los que estamos conectados. Sí. Y habla, responde la pregunta que te hicieron y cuando quieras volver a preguntar, habilitas el audio para todos para que hagan las preguntas y cuando tú vayas a hablar, vuelves y deshabilitas Ok. los audios, ¿vale? Ok, ahora sí habla. Bueno, a ver, por aquí, por el chat me pueden hacer las preguntas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer por el chat? No dejaron escuchar la respuesta del momento óptimo de la aplicación. Buena intervención. A ver, ¿sí me están escuchando todos? Sí, señor. Ok. El momento óptimo de aplicación de un regulador de crecimiento es justo cuando tienes de 5 a 10 centímetros de brote vegetativo. Lo puedes identificar muy fácilmente después de la floración. Cuando tienes recién la floración, en el mero centro de la floración, viene creciendo el brote vegetativo, que son unas hojitas de color rojo. Cuando este brotecito rojo tiene de 5 a 10 centímetros, es el momento óptimo para hacer una aplicación. Si eso ya creció arriba de 30, 40, 50 centímetros, ya se perdió. Ya no es el momento óptimo. Sí lo puedes aplicar, no le pasa nada al árbol, pero no vas a obtener ningún resultado. No se va a notar. Es muy importante señalar que en Colombia solamente tenemos floraciones indeterminadas, no hay floraciones determinadas. Si ustedes ven un árbol que le crece la panícula floral y no tiene un brote vegetativo en el centro, el árbol tiene algo, está mal. Porque todos deben de tener un brote vegetativo de color rojo en el centro de la floración, en el centro de la panícula floral. Todos. Aquí no hay floraciones determinadas. La floración determinada va creciendo la rama y termina en flor. Y no hay brote vegetativo. Pero eso no se da en Colombia, solamente en México. Ingeniero, una pregunta. Sí, ¿Me escucha? sí. Mencionaba usted que también depende del estado de las yemas para que este proceso sea excelente. Sí. Eso es no con relación a los reguladores de crecimiento. Eso lo hablé yo en la parte de fitohormonas. Quise hablar un poquito sobre las fitohormonas. Pero eso lo podemos dejar para otra charla. Yo puedo organizar la próxima semana una charla de fitohormonas, porque siento como que hay muchas dudas en eso. Cuando yo quiero aplicar un foliar para inducir floración, llámese el que sea, si yo no tengo las yemas alborotadas en estado 3, según la clasificación del doctor Samuel Salazar, no tengo nada y no va a salir nada. Yo necesito llegar a ese estadio de brote 3, que es floración irreversible. Después que llegue al estadio 3, después de ahí, aplico un foliar y me va a dar buenos resultados. Si el árbol tiene una mala nutrición, no balanceada, y yo tengo mis yemas ya casi a punto de florear, pero le doy una mala fertilización muy desbalanceada, esas yemas pueden cambiar de floral a vegetativo. ¿Cómo me doy cuenta? Las yemas que terminan en punta van a ser ramas, esas son vegetativas. Las yemas que están completamente redonditas como una coliflor, esas van a ser flor. Pero es importante hacerles notar que aunque yo tenga esas yemitas de coliflor
si no tengo una buena instrucción al árbol, si le doy instrucciones diferentes con un foliar o tengo una nutrición desbalanceada, esas yemas florales se pueden convertir en vegetativas. Todo depende de una secuencia de buenos manejos agronómicos. Todo depende de una secuencia, de una buena secuencia, sí señor. Ingeniero Jesús, la dosis de aplicación por hectárea del producto en árboles adultos ya. Bueno, yo les quise hacer la aclaración de que nosotros somos muy responsables en ese sentido de que no damos una dosis por temor a que alguien lo agarre y lo aplique y después diga, es que aplicamos tu producto y se nos fueron de cajón todos los árboles. Sino lo que hacemos es, vamos a la finca, vemos los árboles y les decimos, sí, sí estás en el punto de aplicación, sí te conviene, o no, no te conviene. Y si sí estás en el punto de aplicación, vea, tu dosis es tanto. Porque, vuelvo y le repito, no por aplicar más vas a obtener mejores resultados. Eso es dar la dosis óptima. ¿Y por qué hacemos esto? Porque el producto no es barato, el producto es un poco caro. Entonces tenemos que ser responsables en el sentido de darle una dosis óptima para cada cultivo. Eso lo logramos yendo a cada una de las fincas. No tenemos así de que dosis por hectárea. Tal vez en mango es más fácil sacar una dosificación, pero en aguacate es mucho más complicado. En aguacate es multifactorial. Allí intervienen muchos factores para poder determinar una dosis. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Sí, perdón. Pero digamos la dosificación que aparece en la etiqueta del producto, ¿qué papel juega entonces? Disculpe. Ok, esa dosis se sacó para mango. Si se fijan en el logo de Austar, es un manguito. ¿Sí? Eso se sacó para mango, el registro se sacó para mango, pero de todos modos, nos hemos dado cuenta de que si dejamos eso, que se aplique libremente así, podemos tener problemas. Y no nos gustaría tener problemas con ningún agricultor. Lo que queremos es usar las tecnologías de manera inteligente, de manera tal que sirvan, no que perjudiquen, sino que sirvan. Pero si tú tienes una finca y dices mis árboles o los árboles de fulanito de tal, quisiera saber qué dosis aplicar, mándame una foto al correo. Mira, ¿qué me interesa ver? El diámetro, la altura, el diámetro del tronco, en qué etapa fenológica está, ¿sí? Y qué tan sano se ven. Y te puedo decir, vea, estos árboles son más o menos de tantos centímetros por árbol. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, buenas tardes. ¿Cuál sería, según la norma europea, cuál sería el límite en miligramos por kilo de trazabilidad para que no se pase, según la norma europea, del ingrediente activo del producto? Ok, eso estaba en .005 y el año pasado cambió a .001. Y el análisis que mandamos a hacer a AGQ, por eso lo mandamos a hacer a Europa, para que cumpliera con la norma nueva europea de .001. Perfecto, ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Con qué carencia para obtener ese nivel de residualidad? Por debajo de ese nivel, pues, ¿qué carencia? Nosotros la prueba que hicimos es de 83 días. En la etiqueta creo que dice 90 días, 2 meses. Y nosotros nos fue muy bien con 83 días. Y hemos hecho otras en otros cultivos con menos días, aplicación en collar de drench, y nos ha salido limpio. Siempre y cuando uno aplique la dosis adecuada. Porque ahí sí, si aplicas más de la dosis, también puedes tener problemas de residualidad. Eso es muy importante para nosotros, no arruinar una exportación de aguacate por una residualidad del producto. Ingeniero, Jesús, ¿qué tan importante es el índice de área foliar para estas aplicaciones?
Pues como nosotros lo aplicamos en collar de drench, nos preocupamos de aplicarle la dosis exacta para cada árbol. Pero si tú hablas de fitohormonas, por decir, Innova tiene sus foliares ya registrados para aguacates, los que tienen fitohormonas. Entonces, hay que hablar con el de Innova y decirle, vea, necesitas tener este cubrimiento. O si tú vas a aplicar un producto como los de Stoller, que muchos tienen hormonas, tienes que dirigirte con el de Stoller y decirle, ¿cuál es mi índice de aplicación foliar? Porque ahí sí no te puedes pasar. Si te pasas, haces estragos en el árbol. Y se nota, el árbol es muy chismoso, él se van a arrugar las hojitas luego, sobre todo las más nuevas. Perdón, tengo realmente dos preguntas. La primera Sí. es, digamos, con qué frecuencia yo tendría que aplicar el producto en cultivo de aguacate acá en zona tropical? Y además, esa aplicación edáfica se puede complementar con alguna aplicación foliar. Sí, muy buena pregunta. Sí. Cuando dices que zona tropical, ¿a qué país te refieres? ¿A Colombia? Sí, correcto, Colombia. ¿Pero qué departamento? Tolima. Tolima, ok. Sí. Una vez al año en forma de collar de drench. Una vez al año. Ya 2 veces al año ya sería muy riesgoso. Estarías jugando con los límites de residualidad. Pero sí lo puedes complementar con una aplicación foliar de otro regulador de crecimiento que tenga una residualidad mucho más corta que el paclobutrazol. Sí lo puedes complementar. Nosotros recomendamos de nuestro producto Austa una sola aplicación al año. Una sola aplicación al año. Que viene siendo la floración de julio. Esa es la mejor época en donde obtienes los mejores resultados. O dices, no aplica en julio, pero voy a aplicar a final de año. También, una sola aplicación. Y después vas viendo el comportamiento del árbol. Si el árbol crece a una tasa la cual puedes notar que los entrenudos son muy cortos, y dices, no, con eso me basta. No necesito frenarlo más. Con eso me basta. No necesitas una aplicación foliar de otro regulador. Pero si tú ves que el árbol rompió ese efecto entre nudos cortos y empieza a crecer desmesuradamente, te toca usar un producto foliar. Pero 2 aplicaciones al año de nuestro producto en collar de drench es riesgoso. No para el árbol, sino para la residualidad. Perdónenme, otra pregunta. Disculpe. Esta aplicación de julio que hacen es buscando romper el tema de alternancia. De hecho, cuando usas el Austa rompes la alternancia. De hecho, rompes la alternancia. Hay un concepto que hemos estado manejando en Colombia y hay algunas zonas en donde el agricultor nos dice, a mí no me interesa la cosecha al fin de año. Yo no quiero tener la mayor cantidad de fruta para el fin de año. O sea, hablemos diciembre, enero. Yo lo que quiero es tener mucha fruta en junio, julio o en marzo, abril. Entonces nosotros dirigimos la aplicación para que tenga el mejor efecto en esa fecha. ¿Sí? Si me hago entender cómo es que se maneja. Pero de que se rompe la alternancia, sí se rompe la alternancia. Pero si se quiere tener esa mejor cosecha hacia el mes de julio, es decir que la aplicación tendría que hacerse en el ciclo de floración anterior, es decir, 4 meses antes, o sea, 5 meses antes. Colombia, zonas frías de Hass, ¿sí? Estamos hablando de zonas frías de Hass. La producción de junio-julio del 21 es la floración de junio-julio del 2020.
Entonces yo tengo que hacer esa aplicación en ese momento. Ahora, hay fincas que nos dicen, no, yo quiero tener una constancia, no que recoja una super cosecha, pero sí quiero tener constancia, que las dos sean más o menos lo mismo. Entonces, lo que hacemos es calibrar. Primero vemos cómo está la finca, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con algunas fincas en Colombia? Hacen que supercargue el árbol, sacan una super cosecha y el mejor regulador de crecimiento para el árbol de aguacate es la fruta en el árbol. Sí, mientras tenga mucha fruta en el árbol se le va a olvidar florear para la siguiente campaña. ¿Sí? Entonces uno tiene que ir manipulando todos esos conceptos. O sea, si yo veo que el árbol se supercuajó, superfloreó y luego supercuajó y está súper lleno de frutos, no va a dar flor para la siguiente campaña. Eso se va a quedar ahí pasmado. Va a estar llenando frutos y casi no va a florear. Y que eso va a dar como resultado como si entrara en alternancia. Esto es, solamente una buena producción al año. ¿Sí? La de la traviesa van a ser unos que otros pepeos por ahí. Entonces hay que jugar con esos factores. Bueno, y en ese caso, si de pronto el ingeniero a cargo cometió ese error, ¿cómo rompería ese problema? Si ya está muy adelantada la fruta, toca jugarle así. Porque la otra que puedes hacer es quitarle los frutos más nuevos, ¿sí? Dejarlos más viejos, los que ya van a salir, y tratar de inducir floración con fitohormonas. Si tu árbol no está preparado, te va a sacar la flor, te va a cargar flor y fruto y va a cuajar y todo, pero a la siguiente campaña se va a ir de casa, se va a morir, no va a poder. Eso toca ver viendo el árbol. Si ya se cometió ese error, mi mejor recomendación es déjelo así. Déjelo así. Lo más que puedo hacer es quitar frutos dañados, frutos pequeños, frutos con deficiencia de boro, frutos feos. Esa es la mejor solución, quitarle los frutos que se vean en malas condiciones. Ingeniero Jesús, esa sobreproducción de frutos que genera el incremento en cuajada o en cantidad de frutos no me puede generar en la siguiente campaña que se produzca demasiada giberelina si el árbol se vaya en vegetativo. No. Normalmente lo que pasa es de que se concentra en la fruta. Si una vez me dio, o sea, vuelvo y te repito, el mejor regulador de crecimiento es la cantidad de frutos que tienes en el árbol. Si tu árbol está lleno de frutos, va a florear, pero el crecimiento vegetativo va a ser muy corto. Va a funcionar como si le hubieras aplicado un regulador de crecimiento. No va a crecer mucho. Si no tiene frutos y florea mucho y cuaja mucho, ahí sí, van a crecer, el brote vegetativo se va a alargar metro hasta 2 metros y después viene la caída de frutos, porque ese brote nuevo, ese crecimiento vegetativo nuevo, se va a robar todos los nutrientes y va a dejar esos fruticos sin nutrientes y se van a caer. Indudablemente se van a caer. O sea, que es algo que pasa muy común en el cultivo del aguacate. O sea, usted lo que me quiere decir es que, porque es que se lo digo a lo que siempre han hecho referencia al tema de la alternancia y sobre todo lo veo es si no se le descarga la fruta estando ya digamos en un grado de madurez fisiológica o madurez ya comercial, por decirlo así. Si se demora mucho, eso sí puede generar una sobreproducción de giberelina así que se vaya vegetativo, ¿verdad? Si le dejan los frutos en el árbol, él no va a producir giberelina. Si se llena de frutos y hasta que los dejas negros, que es porque el precio no estaba bueno, él no va a crecer, él se va a quedar ahí. O sea, te va a mover la época de aplicación, la época de floración se va a mover, ¿sí? Es muy raro que pase eso, pero sí pasa. No hay que dejarle los frutos en el árbol, sobre todo en Colombia. Yo he visto en México que dejan los frutos en el árbol, pero como son árboles de un dosel muy grande, por el otro lado donde no había frutos, de por ahí florea y por ahí produce. Pero acá en Colombia la tendencia es no dejar los árboles con un porte alto, a lo más 3 metros, entonces se llenó de frutos, está lleno de frutos, pues casi no produce flor. Es muy posible que entre en alternancia. Cuando le quitan los frutos, ahí sí se despiertan las giberelinas, ahí sí. Pero mientras tenga los frutos, no va a haber producción de giberelinas. Las pocas giberelinas que se produzcan
se van a producir en la pepa, porque es la reserva para la germinación. Todo se va a ir a la pepa. De hecho, cuando un árbol de aguacate lo nutres, lo fertilizas, el primero que consume los nutrientes es la pepa. Después la pulpa, después las flores, después los brotes vegetativos, después el tronco y al último la raíz. Pero lo primerito que recibe los nutrientes es la pepa. Es un vertedero. Sí. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, ingeniero Jesús. Perdón, una pregunta. ¿Y el uso del Austar en otros frutales, ejemplo, guanábana o cítricos? Por ejemplo, cítricos. Guanábanas, sí, aquí en Pereira hay varios cultivos de guanábanas, hay unos muy grandes, la finca Calamar tiene guanábanas de muy buen calibre, y una vez me habló un ingeniero que asistía a esa finca, y me llevó y vi las guanábanas, pero estaban enormes, unas guanábanas de muy buen porte. Entonces, pues, ¿para qué quieres un regulador de crecimiento que te haga las guanábanas más grandes? Se van a romper, se van a rajar o se van a caer. Estás en el límite. Y ya más grandes ya no se venden. O sea, una de esas guanábanas gigantes nadie las quiere. Entonces, sí, vas a frenar el crecimiento, pero vas a tener el inconveniente de que va a hacer los frutos mucho más grandes de lo que ya son. En cítricos igual. En cítricos hemos observado que nos da uniformidad. Nos da muy buena uniformidad, crecen muy uniformes, limón Tahití, pero si tus limones Tahití, sembrados en la finca en donde los tienes, ya tienen un porte grande, si los haces más grandes, se salen del mercado de exportación. Entonces no es parejo para todos. Si tú tienes unos limones Tahití, que más bien parece limón pajarito, ahí sí te sirve. Regulas crecimiento, no crece tanto el árbol, los entrenudos son más cortos, batallas menos con las podas. De todos modos, tienes que hacer podas de aireación. O sea, no pasa a liberar de las podas, de todos modos las vas a tener que hacer. Pero aumentas el calibre del fruto y ya alcanza el nivel de exportación. Ahí sí te sirve. Ingeniero, hablaba usted algo respecto a como algo correlacionado con las texturas del suelo, de las texturas arcillosas. ¿Qué inconveniente se puede tener al momento de hacer esta aplicación? ¿O por qué hacía referencia usted a eso? Ok. Como nuestro producto se absorbe una parte por el tronco y la otra parte por la raíz, si tus raíces están ahogadas por la cantidad de limo y arcilla, o bien enfermas, la parte que se suponía que se iba a absorber por la raíz, no cuentas con ella. Entonces vas a tener un déficit en la eficiencia de la aplicación. Esto es, si el 50 o 60% se iba a absorber por la raíz, pero no tiene raíces, o bien están ahogadas, entonces no se va a absorber el producto por ahí. Entonces la eficiencia de la aplicación va a ser como del 30 o 40%, entonces no vas a obtener el efecto deseado. Te van a decir lo que sí nos ha pasado. Pues el árbol sí dejó de crecer, vea, los entrenudos están muy cortos, sí, pues sí, ahí está, no creció, pero los frutos quedaron igual. ¿Qué me faltó? El otro porcentaje. ¿Por qué? Porque no se alcanzó a absorber por la raíz. ¿Por qué? Porque la cantidad, vas al análisis del suelo y te fijas, sumando la cantidad de limo y arcilla, no, está por ahí al 60%. No, ahí no hay nada. Ahí no hay absorción. Ni nutrientes, yo creo. Y si llueve, peor, se pudren. Aquí en Colombia apenas llueve y se pudren las raíces. Si tienes una cantidad de limo y arcilla alta, las raíces se van a podrir. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, mira, en Brasil, en Petrolina, que es la zona manguera de Brasil, ¿no? Se usó, no sé si fue la marca de ustedes, no tengo ese presente. Se usó el Ultrasol y se tuvo un gran problema en materia seca cuando llegó el container a Europa. ¿Qué pudo haber pasado? Vuelvo y repito, no sé si fue su marca o fue otra marca. Nos ha pasado eso en mango, en México, pero no con nuestro producto. Porque hemos llegado a una finca, vea, tenemos este problema. Y el problema es de que usan un PVZ chino.
El PVZ chino no tiene los 3 penetrantes que nosotros tenemos diseñados especialmente para penetrar por el tronco, por la raíz. Le ponen unos herbicidas. Estos chinos nos metieron el COVID-19, que no nos meten herbicidas. El PVZ de ellos le metieron unos herbicidas. Y esos herbicidas los usan para penetrar. Entonces, cuando entran los herbicidas a la fisiología del árbol, del mango, empiezan a hacer estragos. Ingeniero, espera un momentico que se está escuchando feo. Se está metiendo una música y a lo mejor no están oyendo, para que hagan el Don favor César, de por favor, parar la ponga en música. silencio su audio, don César, por favor. Don César, ¿nos escucha? Sí, sí, sí. Por Ok. favor, ponga en silencio su audio. Bueno, entonces les explicaba que esos PVZ chinos tienen unos herbicidas, ¿sí? Entonces, esos herbicidas los usan como un penetrante. Claro que es mucho más barato usar un herbicida que usar un penetrante especialmente diseñado sin que afecte la bioquímica del árbol. Es más caro hacerlo bien hecho que hacerlo mal hecho. Entonces, es más barato, pero es más perjudicial. De hecho, los problemas que alcanzamos a ver incluso acá en Colombia es de que se secan los árboles. Se secan una gran cantidad de árboles de mango cuando usan el PVZ chino. Cuando no lo secan, influyen en la fisiología del árbol, bloqueando ciertos nutrientes, principalmente calcio y potasio, los cuales no llegan a la fruta, y si tú no tienes suficientes cantidades de calcio y de potasio en la fruta, cuando llegan a su parte de destino, esa fruta llega dañada. Esa fruta llega muy dañada. Por fuera se ven espectaculares, pero los pones a empacarlos y a mandarlos a Europa y llegan dañados. Sí, ese es uno de los problemas que hay, que es la falta de penetración del calcio a la fruta, ya sea mango o sea aguacate. Más que todo el mango se presenta ese problema, ¿no? Y hay un producto excelente que es mezclar para los interesados, mezclar lactosuero ácido con acetato de calcio para aguacate y mango, y es excelente. Es un gran quelatante. El lactosuero tiene calcio, calcio quelatado natural, y ayuda a que ese petacto de calcio, ¿no? Penetre a la base de la frutilla y no vaya a la vacola y se desperdicie. Otra cosita, es muy importante cuando tú hablabas sobre las fitohormonas. Sí. Bueno, desde el punto de vista, yo soy microbiólogo. Las bacterias del tipo pseudomonales, por decirte de ese orden, son grandes productoras de fitohormonas, ¿no? Tanto en la parte de ¿qué? Bueno, se me fue este momento, giberelinas, ¿no? Como la de fosfonatos. Eso ayuda también a complementar los que están usando desde el punto de vista biofertilizantes, ayuda a complementar las condiciones hormonales de una planta versus fruta. Sí, es muy bueno que hagas esa intervención. Bueno, los jasmonatos son unas fitohormonas que se usan principalmente para darle resistencia a los árboles contra las enfermedades. A mí me gustaría dar la próxima semana una charla de bioestimulantes para aclarar varias cosas. Por ejemplo, esa fórmula que tú es espectacular, eso funciona muy bien. ¿Cuál es la desventaja que tenemos aquí en Colombia? Tanto Global GA como Rainforest y todas las demás otras certificaciones que tenemos nos han vigilado exactamente qué es lo que le estás echando a los aguacates. Pero eso, cuando tú llegas a la urgencia de nutrir tu árbol de aguacate de calcio y tienes un problema en el suelo, esa fórmula es muy buena. Ahora, por eso yo mencionaba que los factores bióticos,
Y los factores bióticos incluyen los microorganismos en el suelo, porque como dices tú, activar microorganismos en el suelo que producen fitohormonas, sí, es muy cierto. Si te producen auxinas, espectacular, vas a tener más raíces. Si te producen citoquininas y quieres que la citoquinina suba hasta arriba para que te haga grueso el fruto, no lo va a hacer, porque las citoquininas y las otras hormonas funcionan localmente, donde caen actúan. Si cae en la raíz, la toca y se mete y encuentra la proteína receptora, inmediatamente le va a dar una orden a la célula y esta orden es división celular y vas a tener unas hormonas, unas raíces más gruesas. Eso sí lo he notado. La raíz del aguacate promedio en Colombia tiene un diámetro de 1 milímetro, pero me he encontrado casos excepcionales de raíces de 3 milímetros de diámetro, ¿sí? Y eso es porque aplicaron citoquininas, hicieron división celular y las raíces son mucho más gruesas. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, pero uno de los graves enemigos que se tiene desde la parte biótica del suelo, como tú lo dices, es que hay cultivadores de frutales, en el caso del aguacate, porque los he visto personalmente, ¿no? Que aplican glifosato al plato. Y cuando aplican glifosato al plato, ahí inactiva cualquier fitohormona que tú le apliques o cualquier, ya sea de síntesis o natural. Sí, así es. Sí. Definitivamente, por eso el glifosato ya quedó fuera. Ya es muy raro el que aplica el glifosato al plato. Porque eso, fuera de eso, estás matando toda la microfauna bacteriana que hay ahí, todos los microorganismos que hay ahí. Hay una pregunta aquí que dice, en Cundinamarca, ¿dónde lo distribuyen? Tenemos un distribuidor que está en el Espinal Tolima, que es Agrogama Colombia SAS, ¿sí? Me pueden escribir al correo y les paso la dirección y todo, o al WhatsApp y les paso el contacto. Ahí lo pueden conseguir, el producto lo tienen entrega inmediata. Me escriben a mí. ¿Qué tipo de preparación debe tener el cultivo para poder realizar la aplicación? Pues esencialmente que esté bien nutrido, ¿sí? Que no esté enfermo. Árboles enfermos definitivamente no deben de ser aplicados. Si tienen un problema fuerte de barrenador, de estenoma catenífero, de cualquier otra cosa, es mejor que no apliquen. Es mejor no aplicar ningún regulador de crecimiento. Eso puede salir contraproducente, ¿sí? El árbol, cuando está siendo atacado, llámese plaga, llámese enfermedad, está utilizando una gran cantidad de fósforo para convertirlo en fitoalexinas para poder pelear contra la plaga o contra la enfermedad. Eso lo pone en un desbalance. Si yo lo forzo a hacer otra cosa, ya sea con reguladores de crecimiento o fitohormonas, me va a dar los resultados inmediatos que yo necesito y ¡ping! Me da la fruta que yo quiero y listo. Pero en la siguiente campaña, o apenas le retiro la fruta, se va a empezar a poner amarillo y a tirar las hojas. Es mejor no aplicar sobre árboles enfermos o árboles que tengan una plaga muy severa, como un barrenador de las ramas, que eso es mortal para el cultivo del aguacate. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Me estabas diciendo que todavía estoy en videoconferencia. Bueno, ingeniero, de mi parte, muchas gracias. Muy buena la videoconferencia y le estaré copiando entonces al correo cualquier duda que tenga. Sí, cualquier persona que tenga una duda me puede escribir a cualquiera de mis correos o me puede escribir al WhatsApp. La próxima semana, con el favor de Dios, haremos otra charla también interesante para que todos puedan ir comprendiendo un poquito de todo esto que es tan complicado, sobre todo el tema de las fitohormonas y cómo funcionan. Bueno, pues muchas ingeniero, gracias entonces por mi parte. Estaremos pendientes de su invitación. Muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, ingeniero, muy amable. Ingeniero, muchas gracias. Una pregunta, ¿tú hiciste grabación de esta videoconferencia? Pues yo le puse aquí que grabar, pero no sé si lo grabó. Voy a checarlo
y si acaso sí la grabó, yo se las paso. Listo, ingeniero, te recomiendo. Listo. Muy Muchísimas bien. gracias. Ingeniero, Bueno, hasta muchas luego. gracias. Buena tarde. Ok.